Hoy es día de avispero, pero con esta Semana Santa, donde algunos están incluso fuera de la región, pues hemos preferido traer a una persona, un invitado muy especial y con la que está cayendo. Creo que es muy importante saber Claro que sí. la situación actual de nuestras empresas. Un invitado de altura como es Enrique Conde, el presidente de COE Pyme, la patronal del tejido empresarial de nuestra región. Bienvenido aquí a nuestro buenos estudio. Días. Muy Encantado. buenos días. De verdad, un verdadero placer para hacer balance de cómo están las cosas en estos momentos tan complicados. Pero la verdad es que la última hora respecto a estos movimientos que tenemos en el Gobierno de Cantabria, también queríamos comenzar con ello y conocer un poco la valoración de Enrique, ¿no? Muchas veces, muchos especialistas han comentado, no en esta época de crisis, sino en muchas anteriores, que lo mejor para que se reactive la economía es que se bajen los impuestos. Yo creo que por ahí irían los tiros de la ex ya consejera de Economía, María Sánchez, que decidió unilateralmente, esa es la razón oficial, rebajar el IRPF, donde se beneficiaba a 128.000 contribuyentes y suponía el no ingreso de 28 millones para el presupuesto del gobierno regional. Hablamos, como decía Gerardo al principio del programa, de 3.500 millones, que es el presupuesto de Cantabria. Hombre, 28 millones, que supone el 0,8 de ese presupuesto, el culparla y obligarla, entre comillas, o la salida, yo no sé si van por ahí los tiros o más por llevar la contraria a una política nacional del PSOE de no bajar los impuestos o el IRPF, ¿no? Pero bueno, es lo que está en la calle, lo que está ahí, y queremos saber con alguien que sabe realmente la realidad de las empresas si es tan grave esa bajada o esa hipotética bajada que no se va a producir para la economía y en el presupuesto de la región. Supondría un ahorro medio de unos 150 euros, ¿no? En principio para esos 183.000 contribuyentes. ¿Qué te parecía ese anuncio que hizo la ex consejera ya y que 3 días después de anunciar la medida sin consensuar con nadie, bueno, pues se dijo que eso ya no se podría aplicar? Nosotros lo hemos comentado desde hace ya tiempo, ¿no? Que, lógicamente, para que el tejido productivo tire para adelante, una de las medidas es la bajada de impuestos. Entonces, lógicamente, estamos totalmente de acuerdo con esta supuesta medida que iba a aplicar el Gobierno a través de la Consejería de Economía, lógicamente. Y, bueno, yo siempre digo que las cosas se ven mejor desde afuera que desde adentro, ¿no? Nosotros hablamos con empresarios de Cantabria, oriundos de Cantabria, que están en Madrid, en Andalucía, en Cataluña, en Castilla y León. Y te dicen muchos de ellos que hay 2 cosas fundamentales por las cuales ellos no vienen a Cantabria ahora mismo a poner su dinero en determinados proyectos o determinadas ideas. Una es la agilidad, que un proyecto que tardas 5 años en Cantabria, en otro sitio tardas 10 meses. Y la segunda es el tema impositivo, de manera clara y contundente. Incluso la gente que tiene dinero ya, que a lo mejor ya está relativamente retirado del mundo empresarial, te dice que es por el tema impositivo, con lo cual no se trata de ver lo que no va a ingresar el Gobierno, que además creo que la consejera de Economía no es no es susceptible de pensar, porque era la persona que más miraba en el Gobierno por el ingreso y por el gasto. O sea, que no creo que la consejera de Economía fuese culpable ya de entrada, ¿no? De no defender los intereses de Cantabria, sino que es el dinero que podría entrar en Cantabria debido a ese ahorro que haces a muchas empresas que ahora mismo pues están incluso yéndose de Cantabria. Me decía un empresario el otro día, la verdad es que no sé de dónde han sacado los datos, que en este principio de año había 40 empresas de Cantabria que se habían establecido en Madrid. 40 ya. 40. Okay. Estamos hablando no de empresas que no vienen a hacer su actividad empresarial a Cantabria, que ya es delito. Estamos hablando de 40 empresas que se van de Cantabria para colocar su sede empresarial en Madrid. A ver, yo no quiero hacer comparaciones ahora Madrid-Cantabria, ni Cantabria con otras comunidades autónomas. Lo que sí es evidente es que, y lo decía una persona totalmente aliada con las ideas, en este caso del Partido Socialista a nivel nacional, como era un exministro que estuvo creo que fue el miércoles pasado aquí, el ministro de Industria entonces, Miguel Sebastián, y decía que todas las ayudas que se hagan ahora debían estar fundamentadas en los procesos de producción, en las empresas ahora mismo. ¿Por qué? Porque es el tejido empresarial el que va a sacar, y lo hemos dicho siempre, de esta crisis que llevamos 2-3 años, llamémoslo crisis o llamémoslo como queramos llamarla, y ese tejido productivo es el que va a actuar después sobre el ciudadano y el que va a hacer que el ciudadano tenga un
futuro mejor para esta comunidad autónoma en este caso. ¿Qué iba a suponer para la comunidad autónoma, para Cantabria, esa rebaja hipotética del IRPF de esos 28 millones que dejaba de ingresar el gobierno? Nada, pues sí, estamos hablando de que el año pasado en diferentes consejerías se han dejado de gastar, me parece que han sido 128 millones de euros o 130 y pico, no me acuerdo ahora exactamente el número. O sea, hemos dejado de gastar más de 100 millones de euros y el problema es bajar unos impuestos que va a suponer 28 millones de euros de no ingreso, pero cuidado con el efecto tractor que va a traer para otras empresas y para otros ciudadanos el establecerse en Cantabria. Porque hay que recordar que aquí tenemos muchos ciudadanos, por ejemplo, ya que hablaba de la Comunidad de Madrid viviendo y que ahora están teletrabajando con esto de la pandemia en Cantabria, pero siguen teniendo su base impositiva, la siguen realizando en Madrid, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros creemos que es mala noticia el que la consejera haya dimitido, pero no por nada, sino esta consejera o cualquier consejero al final da una cierta idea de descoordinación, de fragilidad al gobierno, y nosotros ahora mismo lo que necesitamos en Cantabria es un gobierno fuerte y un gobierno unido, y un gobierno que es lo que hemos decidido hace 3 años los ciudadanos, ¿no? Un gobierno que nos saque un poquito de esta con la que está situación. cayendo, efectivamente, porque la paralización de los sectores de nuestra región por la escalada de los precios va a seguir poniendo en riesgo y de qué manera la economía y el empleo en Cantabria, ¿no? Hoy COE-CEPIME apoya, lógicamente, como no puede ser de otra manera, la exigencia de la Asociación de Promotores y Constructores y la Asociación de Excavadores, ¿no? Pidiéndole al gobierno regional que tome medidas ya. Estamos en una situación muy complicada, se están incrementando y de qué manera los costes de la obra pública y los precios no se actualizan. Las empresas constructoras están ejecutando la obra pública ahora mismo con pérdidas. Es así una realidad y van a seguir ejecutándolo con pérdidas. Hay un decreto a nivel nacional que no nos ha gustado excesivamente, pero que sí afecta a la revisión de precios. Bueno, pues aprobémosle esto, unámonos a ese decreto y después ya haremos algo mejor, que se ha hablado con la consejera de Obras Públicas y ahí sí es verdad que hay que decir que el consejero de Obras Públicas está en esa tesitura. Pero ya haremos algo mejor, pero de momento vamos a adherirnos a ese decreto y después ya lo resolveremos de mejor manera, si es posible, ¿no? Entonces yo creo que lo comentábamos antes también, un poco a micrófono cerrado. Yo creo que los políticos tienen que ser mucho más atrevidos en las decisiones que toman. Porque es que la inacción que estamos viendo últimamente, da igual que haya sido con la huelga del transporte, da igual que lo que está pasando ahora con las gasolineras, ¿no? Que tenga que adelantar, o sea, que el problema tenga que resolver las propias gasolineras, es que es lamentable, es vergonzoso. Entonces, lo que hay que ser es atrevido y hay que ser consciente de que te han votado para que gobiernes, para que administres y para que ejecutes, no para estar parado. Luego hablamos, Enrique, de los sobrecostes a nivel general en todas las empresas de Cantabria, pero si miramos hacia las electrointensivas, también están apagando hornos, la automoción no hay microchips, el coste del aluminio está siendo un problema muy grave en prácticamente todos los sectores. El problema que tienen las electrointensivas, y siempre recuerdo también las carbointensivas, como por ejemplo Solvay, es un problema que viene de antes de la pandemia. Es un problema que ya estuvimos hablando, intentando presionar de alguna forma, en este caso a este gobierno, para que presionara a Madrid, pues cuando estaba de consejero Paco Martín. Y es un problema que no se ha resuelto absolutamente nada. Es más, va peor. Recordemos que ahora la energía está prácticamente 4 o 5 veces más cara que hace un año. Y ya teníamos ese problema. Y cuando hablamos, nosotros cuando en las empresas se habla de problemas, se habla de problemas de competencia. Es decir, una empresa no va ni bien ni mal, va relativamente mejor o peor que otras empresas y nuestro mercado, o en el mercado que hay en Cantabria, va mejor o peor que en otras comunidades o que en otros países, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que somos menos competitivos ahora mismo que otros países de Europa, que también están teniendo el problema de la energía ahora, ¿eh? Pero ya lo éramos entonces. Estamos hablando de que nos costaba un 50% más la energía que en Francia o que en Alemania. Y, lógicamente, si eres menos competitivo, tu producto a la hora de exportarlo pues tiene menos capacidad para poder venderse. Y a nivel local, pues pasan estos aspectos y pasan otros. Bueno, yo creo que me habréis oído 20.000 veces, ya uno llega a sentirse hasta cansino, ¿no?, de hablar de todo el tema de la burocracia, de las licencias, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se tarda en Cantabria, por ejemplo, en poner en marcha una empresa? Porque creo que hay lugares donde te lo agilizan de manera prácticamente inmediata, ¿no? No os voy a decir un plazo, os voy a hacer un apunte, vale, que es para mí hasta peligroso, ¿no? Hay empresas, y me incluyo,
que nos hemos visto en un proceso de ampliación o de cambio de empresa obligados a empezar nuestra actividad, porque claro, nosotros tenemos que dar de comer a los trabajadores y tenemos que dar el producto a los clientes, porque un cliente es muy difícil conseguirle, pero es muy fácil perderle. Sin la licencia muchas veces ni de apertura ni de construcción aprobada, ¿eh? Eso es vergonzoso. El propio ayuntamiento te incita muchas veces a que tú empieces la actividad, pero lo que no saben los empresarios es que se están jugando la cárcel, porque cualquier accidente que suceda en esa empresa lo que hace es directamente mandar al empresario a la cárcel. ¿Es un problema de Cantabria, Enrique, que la burocracia es tediosa? Es un problema generalizado en España, pero en Cantabria es superlativo respecto a otras comunidades autónomas. Tú vas, por ejemplo, al País Vasco y en un proceso de creación de empresa o de ampliación de empresa, tienes todos los estamentos en un momento dado en una mesa y te dicen qué te falta y qué tal. Aquí tienes que ir estamento a estamento y eso la verdad es que se te hace tedioso. Y hay empresarios que incluso abandonan la idea. Por ejemplo, tú colocas un restaurante, voy a poner un ayuntamiento que no es de los más complicados que Santander, y tardas más o menos 1 año y pico en tener una licencia. Claro, ese local le tienes que alquilar desde el minuto 1. Claro. Eso supone que un local medio en Santander pueda estar que esté medianamente bien colocado, puede estar en los 3.000, 4.000 euros seguro, y tú partes con 4 por 12 o por 16, estamos hablando de 50.000, 60.000 euros de desventaja respecto a... Tienes que superar eso para poder empezar a ingresar dinero. Más después toda la inversión que tienes parada, más todos los trámites que te cuesta, pues un horror, ¿no? ¿Qué podemos hacer con el modelo productivo? Te hemos oído decir que en Cantabria es malo, que depende de la temporalidad. ¿Cómo se puede modificar? Bueno, cambiar? A ver, yo creo que el modelo industrial de construcción, de transporte, de estos sectores que se han visto muy afectados ahora mismo, y no tanto a lo mejor en la pandemia, pero sí se han visto afectados ahora mismo por todos estos temas de huelgas, de transporte y de energía y de la guerra de Ucrania. Son sectores que ahora mismo van bien en Cantabria. Yo lo digo, hay empresas que hasta el 2024 tienen contratos del mundo de la industria. Lo que pasa es que, claro, si tu precio o tu coste ahora supone un 35, un 40% más, lógicamente te metes en pérdidas que no tienes por qué tenerlas tú cuando tienes un sistema que debería de administrarse de una mejor forma, ¿no? Y el sector servicios, que es tal vez el que está desestacionalizado, el que no está desestacionalizado, perdón, es un sector servicios que se basa mucho, lógicamente, en la época estival en Cantabria, desde hace ya 30 y pico años. Hay que pensar que hay otras comunidades autónomas que no tienen la calidad paisajística, medioambiental, bueno, que no tienen Cantabria entre sus provincias, y como pueda ser el País Vasco, que ahora mismo están haciendo una competencia atroz del turismo en base a, pues bueno, pues a un Guggenheim o a una Ría de Bilbao que le han dado un lavado de cara importante, pero que no tiene nada que ver con Cantabria. Entonces, aquí hay que, de alguna forma, promover en esos 8 meses, 9 meses, hay que promover el turismo. Y tenemos un turismo que podemos basarlo en temas culturales, temas deportivos, temas... estoy pensando en las cuevas, por ejemplo, pero claro, todo eso hay que moverlo y hay que promoverlo, y las diferentes, incluso diría que somos culpables también los empresarios muchas veces, ¿no? Porque yo sé de empresarios que abren su negocio en junio, le cierran en septiembre y no quieren más. Entonces yo creo que eso de alguna forma hay que promoverlo entre todos, ¿no? Y bueno, en esas estamos ahora mismo, en intentar que salgan proyectos que sean mucho más globales para Cantabria, ¿no? Nos ha encantado la visita, Enrique. Te vas a llevar las mejores magdalenas del mundo. ¿Ah, es sí? un reclamo para que vengas más a menudo. Es que hablando de empresas, fíjate qué fusión, de dos grandes marcas, Gómez Pan y Oye, se me ha pasado volando. Y a nosotros también. Pues por eso, y así no nos olvidas, y otro día te invitamos. Porque nos ha encantado la visita, de verdad. Pues muchas gracias a vosotros. Que tengas un día gracias. estupendo.